El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Ahí está bien. Gracias. Nuestro buen Dios, como escuchamos hoy en la primera lectura, nos creó para que fuéramos felices. Todo lo que Dios creó era bueno, estaba sano. En el paraíso no existía ninguna enfermedad porque todo estaba en el orden establecido por Dios. Todo. El Señor nos nos creó para ser felices y nos regaló un cuerpo extraordinario. Es un cuerpo que era capaz de adaptarse a las circunstancias en las que vivía, un cuerpo que se defiende solo, un cuerpo que se restaura solo. Bueno, se defendía solo y se restauraba solo,
porque el pecado ha hecho estragos en nosotros. Por culpa de nosotros, el desorden que hemos aceptado en nuestra vida ha hecho que nuestro cuerpo ya no tenga esas posibilidades que Dios le había dado al principio. Y ahorita comemos muchas cosas, a veces muy saludables, pero cuando se juntan dos tipos de alimentos, a veces la combinación de estos se convierte en un veneno para nosotros. Pero la gente piensa, como las dos cosas son orgánicas, deben de ser buenas. No todas las combinaciones son posibles ni saludables. No todas las combinaciones son posibles ni saludables. Por eso es que nosotros hemos colaborado en estas circunstancias en las que nosotros nos encontramos. El pecado y el desorden es el que nos tiene así. Si todos volviéramos al orden de Dios, se acababan las enfermedades, desaparecían todos los achaques, pero el desorden de vida que nosotros llevamos, a veces voluntario, a veces involuntario, es el que está provocando todo este tipo de malestares, de achaques y de problemas en nuestra vida. El pecado, por el pecado es que va a entrar la enfermedad y la muerte. Pero Dios quiere devolvernos la felicidad y quiere devolvernos la salud. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y no es un Dios enfermo. Es un Dios fuerte, saludable, y así es como nos quiere ver a nosotros. Por eso es que envía a su Hijo para que nos redima y también para que sane nuestras enfermedades. Porque Jesús vino a destruir las obras de Satanás, y una de las obras de Satanás son las enfermedades, ese sufrimiento, esas postraciones de muchas personas. Nuestro buen Dios nos quiere devolver la salud, nos quiere devolver la felicidad. Por eso hoy vemos en el Evangelio a Jesús sanando enfermos. 2 mujeres va a sanar el Señor y le va a encomendar Jesús a la iglesia que continúe con eso, que imponga manos y sane a los enfermos. Pero aquí uno se pone a pensar, ¿por qué no sanan todos? ¿Por qué cuando Jesús vino no sanó a todos de una vez? No sanó el Señor a todos. Esto es un misterio porque puede tener un sinnúmero de razones por las cuales no suceden las cosas, así como nosotros pensamos que sería lógico. Hoy vamos a ver esto desde la perspectiva de estas 2 sanaciones. 2 sanaciones inmediatas. 2 mujeres, una mujer adulta y una niña. Bueno, la segunda, la de la niña, fue una resurrección, más que sanación, es una resurrección. Pero todo esto se va a dar de una manera inmediata. En algunos se da de esta manera, inmediata, en otros es un proceso y en otros no se va a dar nunca. Ese es el misterio, por eso tenemos que detenernos un poquito para ver y entender estas cosas en la medida que nos sea posible. Este es un misterio porque Dios no está sujeto a lo que tú creas de Él. Es que yo creo que Dios no está sujeto a lo que tú creas que Dios debe de hacer, a lo que tú piensas que Dios debe de ser. Dios no está sujeto a nosotros, ni lo que debe hacer, ni lo que puede hacer. El que conoce a Dios sabe que Dios suele comunicar lo que va a hacer, pero no las razones por las que las va a hacer. Simplemente comunica lo que hace. A veces sí nos dice las razones y a veces no nos dice las razones. Vamos a encontrar aquella parábola de Jesús, donde el dueño de la viña va y contrata viñadores, trabajadores a las 6 de la mañana, luego a las 10 de la mañana, luego contrata a otros a las 12 del día y luego a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde todavía llegan unos y los forma empezando primero los de las 5 de la tarde. Y los de las 5 de la tarde reciben un denario, que era el pago del trabajo del día. Y entonces los que habían llegado desde las 6 de la mañana, cuando nomás reciben un denario, pues empezaron a respingar. ¿Cómo es posible? Nosotros llegamos desde las 6 de la mañana. Esto es una injusticia. ¿Sabe injusticia? Porque yo estuve aquí soportando el sol, el cansancio, el hambre, y estos vienen a las 5 de la tarde un ratito y se les paga lo mismo. Y dice Jesús que contesta el dueño de la viña: si yo quiero tirar mi dinero, ¿a ti qué? Injusticia es que no te diera lo que te ofrecí. Te dije que te iba a dar un denario, aquí está tu denario, ya te pagué. Y si yo le quiero dar a otros, ¿a ti qué te importa?
Es mi dinero y yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. Por eso Dios puede hacer milagros a quien Él quiere. No aquí nosotros pensamos que merece, no aquí nosotros pensamos que no merece. No, es que Dios hace milagros a quien Él quiere. Tiene razones muy profundas que a veces podremos entender y a veces no nos va a alcanzar la mente para entender. A veces no nos va a alcanzar. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús liberó al endemoniado de Gerasa y no liberó a los fariseos? ¿Por qué Jesús sanó a tantas personas, pero no sanó a todos los enfermos que había en ese tiempo en Israel? ¿Por qué Jesús hace esto? Este es el misterio, es un hermoso misterio en el que nos tenemos que detener un poquito para no sentirnos lastimados, donde en lugar de lo que nos deberíamos de sentir era agradecidos. Y nos sentimos a veces dolidos con Dios. Primero, hoy se nos presenta una luz. Hay una combinación muy poderosa que es la fe de una persona, una fe muy grande, una confianza muy grande en Dios y la compasión de Dios. Si yo tengo mucha fe, pero Dios no se compadece de mí, no va a haber milagros. Si el Señor se compadece, pero yo no tengo fe, no va a haber milagros. Aunque tenemos que ver eso. Tienen que juntarse los dos elementos, la fe de la persona y la compasión. Tienen que juntarse los dos. Si falta en mí la fe o si faltara en Dios la compasión, no se darían los milagros. Por eso escuchamos también en los evangelios que Jesús llega a algunos lugares, se compadece de las personas, pero dice, fíjense el verbo, qué fuerte es, no pudo hacer milagros allí. No pudo hacer milagros. Wow, pareciera como si hubiera estado limitado, pareciera como si no hubiera podido verdaderamente. No, hay que entender, es que Dios tiene razones muy internas en su corazón que a veces no alcanzamos a vislumbrar nosotros, a veces no las alcanzamos. Vamos a ver un poquito qué razones puede haber por las cuales alguien sí puede recibir un milagro y otra persona no puede recibir un milagro. A veces no se reciben por la envidia. Cuando llega Jesús a Nazaret, le tenían envidia. Esto lo vamos a ver la semana que entra. ¿Cómo es posible? ¿Por qué hace milagros y no yo? ¿Por qué sí y mis hijos no? Y la envidia hace que dé coraje y no quiero nada de ti, no te necesito, aunque en realidad se necesitara, no te necesito. A veces la envidia puede frenar el milagro que Dios nos quiere dar, la envidia puede frenar el milagro. También otras circunstancias. A ver, si tú ocupas un milagro y le pides un milagro a Dios, y el Señor te mandara a decir a través de un profeta, sí te voy a dar el milagro, pero a través de esta persona, y es la que más aborreces en tu vida, ¿aceptarías ese milagro? Muchos no. Algunos tal vez sí, movidos por la necesidad, pero no todos. Algunos van a preferir quedarse sin el milagro. Si el milagro estuviera sujeto al perdón, hasta que perdones a cierta persona, y no solo perdones, sino que la aceptes en tu corazón. Imagínense cuántos milagros se quedan atorados allí. ¿Cuántos milagros se quedan ahí atorados? Ahora, otro elemento. Cuando alguien no tiene fe, el milagro que Dios hace, el milagro que Jesús hiciera, no le da gloria a Dios. Y si el milagro no le va a dar gloria a Dios, entonces es algo inútil. Y Dios no hace cosas inútiles. Por eso cuando no hay fe, no hay milagros. Los milagros no te dan la fe. El milagro aumenta la fe del que la tiene. Pero si alguien no tiene fe, no le da fe el milagro. Y solamente se endeuda con la justicia divina y Dios no recibe la gloria. Por eso no se hacen milagros cuando no hay fe. Les ponía aquel ejemplo, no sé si se acuerdan de aquel señor que se perdió en un desierto, ya estaba todo quemado, todo desesperado, cansado, ya sentía que no iba a aguantar otro día más y cae de rodillas en la arena y levanta las manos y grita al cielo: Señor, si existes,
ayúdame. Si es cierto que existes, ayúdame, no quiero morir en este desierto. Y entonces le toca la espalda así por un beduino. Beduinos son los que viven en el desierto, saben, conocen rumbos, rutas en el desierto. Le toca la espalda, le dice, ¿qué le pasa, amigo? Ay, es que me perdí, ¿qué puedo hacer? Aquí nomás brinqué este montecito, este cerrito de arena, y allí está la ciudad. ¿De veras? Sí, allí está. Y se va, cruza el montecito, ahí estaba la ciudad. Ve la ciudad, se pone feliz y se va derechito a la cantina. Llega a la cantina y se pone a tomar y les dice a todos, fíjense que yo ya me estaba muriendo. Y entonces me puse de rodillas y yo grité, Señor, si es cierto que existes, ayúdame porque no me quiero morir aquí. Y dice, y entonces, le preguntan los demás ahí, ¿y te ayudó Dios? Y dice él, es que entonces llegó un beduino y me dijo dónde estaba. No fue Dios. El que no tiene fe no le da, el milagro no te da fe. El milagro se justifica de mil maneras, pero no te da fe. Es más, una persona que no tiene fe y ve un milagro de momento puede creer y después duda que haya sido verdad. El milagro no da fe, por eso Jesús no hace milagros cuando no hay fe, porque son cosas inútiles, dejan endeudada a la persona con la justicia divina y no se le da gloria a Dios. Y no se le da gloria a Dios. Ahora, hay mamás que todavía van más allá y en medio de la desesperación por querer ayudar a su hijo, a su hija, a su esposo, qué sé yo, a alguien de su familia, se pone con Dios y le grita al Señor. Vea, incluso le dice, demuéstrale que lo amas. Si eres Dios, que se note, demuéstranos. Movidos a veces por la desesperación, le piden a Dios que demuestre su amor. Aguas, ahí tenemos que detenernos, pararnos en seco. Nosotros no podemos decirle a Dios, demuéstrame que me amas, ni le podemos decir, demuéstrame que existes. Es que si Dios no existe, no es posible que existas tú. Si no existe Dios, tú no podrías existir. Tú no te creaste a ti mismo y nadie con un poder diferente al de Dios te creó, entonces eres de Dios. Tú existes porque Dios te creó. Entonces tú no le puedes decir a Dios, demuéstrame que existes, por favor, si no, no existirías tú. Ni le puedes decir, demuéstrame que me amas. Si quieres que Dios te demuestre lo que te ama, mira en la cruz. Ahí vas a encontrar todo. Mira en la cruz y ahí en la cruz está el amor de Dios. No podemos hacer eso y no debemos hacer eso. Dios, Jesús, ya no le tiene que demostrar nada a nadie. No está obligado, ya lo mostró, no está obligado a demostrárselo absolutamente a nadie. Imagínense, un niño que llega con su mamá y le dice a su mamá, mamá, si tú me quisieras, me darías de comer un chocolate. Le ha dado de tragar toda su vida, mañana, tarde y noche, para que salga con que si me amas, me darías un zapotazo, le deben de dar, ay, cállese. ¿Cómo puedes decirle eso? Igual como podemos decirle a Dios, si me amas, si existes, si es cierto, haces. No puedes. Es que Él ya mostró cuánto nos ama en la cruz. Ya no tiene que demostrarle nada a nadie. El que quiera conocer cuánto le ama a Dios, medita en la cruz. Medita en la dolorosa pasión de Jesús y ahí va a encontrar todo lo que le está pidiendo a Dios. Dios no va a mostrar más allá, va a demostrarle a alguien lo que ya ha mostrado. Sería dejarse manipular por la persona y eso Dios no lo va a permitir. No sería Dios si se dejara manipular el Señor por nosotros. Por eso, aunque estés sufriendo y Dios puede sanarte, no está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerte un milagro. Ya te demostró que te ama y puede hacer el milagro, sí puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Pero ya hice una novena a Santa Teresita, pero Santa Teresita no es Dios. Santa Teresita le pide a Dios y si Dios no quiere concederlo, nadie puede. Si Dios no quiere concederlo, nadie puede. Por eso dice ese refrán, si Dios no quiere, ni los santos no pueden.
porque los santos interceden para que Dios lo haga. Y si no lo hace Dios, nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Así de que si tú tienes una necesidad, una carencia, tienes que tomar primero conciencia de que Dios no está obligado, aunque tengas fe. Es muy importante la fe, pero Dios no está obligado a hacer las cosas. No está obligado. Ya te demostró, Él te mostró cuánto te ama a Él. Si una persona le dijera a Dios, demuéstrame que me amas, significa que no está consciente de cuánto le ama a Dios. Y repito, lo que necesita es meditar en la dolorosa pasión de Jesús, para que se dé cuenta por quién soportó todo eso. ¿Cómo podrías decirle tú a Jesús que soportó toda esa dolorosa pasión por ti, que no te ama? ¿Cómo podrías decirle eso? No se puede, porque no te hace un milagro, no te ama. Por favor, si ya te creó, tú existes gracias a Él, no solamente gracias a tus papás. Tú existes gracias a que Dios quiso que existieras. Ya te creó y ya te redimió. Hizo lo más que pudo hacer por ti, dio su vida por ti. ¿Cómo va a salir alguien con que demuéstrame que me amas? ¿Cómo va a salir de alguien con esa ridiculez de que demuéstrame lo que me amas? Por eso el Señor cuando dice, a esta generación perversa, dijo en una ocasión Jesús, a esta generación perversa no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás fue tragado por una ballena y por lo tanto fue al fondo del mar. Fue un fondo, no fondo, pero estuvo bajo el mar. Y después la ballena lo arroja en la playa. Jesús muere en la cruz y es como tragado por la tierra cuando lo ponen en la tumba. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Jonás fue expulsado por la ballena, pero Jesús resucita con su poder. Esa es la señal que el Señor les va a dar. A ustedes piden una señal, no se les va a dar otra señal que la muerte y resurrección de Él. No se les dará otra señal que la señal de Jonás, en la muerte y resurrección de Él. Ahora, el que crea será premiado. El que crea será premiado. Lázaro creyó, pero murió. Pero creyó y su fe fue premiada, resucitó. Vean qué importante es la fe y hasta dónde puede llegar el Señor. Ya cuando Lázaro muere y llevaba 4 días muerto, ya nadie pensaba que hubiera posibilidades de que regresara a la vida. 4 días muerto, 4 días del cuerpo descompuesto. Lázaro murió bastante enfermo. Y ahora 4 días todavía ahí en el desierto, era para que estuviera pestando terrible ya. Y sin embargo Jesús lo resucitó, premiando la fe de Lázaro. También premia la fe de esta mujer. Porque fíjense la confianza que tenía esta mujer. Si logro tocarle el manto, no dijo si logro tocarlo, si logro hablar con él, si logro que me mire, no. Si le toco la orilla del manto, ni siquiera lo tocó a él. La orilla del manto, si toco la orilla del manto, con eso sanaré. Con eso sanaré. Y se va entre todos apretones, pisotones, codazos, hasta que llegó, estira la mano y toca el manto de Jesús, y de Jesús sale una fuerza milagrosa y la sana a ella. Premia a Jesús la fe de esa mujer. Va a premiar la fe de Jairo también, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Pero no puede premiar la incredulidad. No puede premiar la incredulidad, no puede premiar el desorden, no puede premiar el pecado. Si yo estoy mal porque estoy en pecado y Dios me sana y yo voy a seguir en pecado, en cualquier rato voy a estar otra vez igual. Es como bañar un puerco. Por eso necesitamos nosotros reconocer o regresar al orden establecido por Dios. Eso sí necesitamos nosotros hacer. El que no espere nada de Dios no va a recibir nada. Señor, si puedes, sí puede, no tiene por qué demostrártelo a ti. ¿Quién eres tú para que Dios te tenga que demostrar su poder? ¿Quién eres tú? Los apóstoles en la barca cuando estaban hundiendo, va Pedro y le grita: Señor, todo nervioso, miedoso: Señor, ¿que no te importa que nos estemos hundiendo? No le dijo: a ver si es cierto, a ver si puedes, a ver. No le tiene que demostrar nada a Pedro. Jesús no estaba obligado a demostrarle nada a nadie.
No está obligado a hacernos milagros, no está obligado a demostrarnos absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pero fíjense en este detalle. La mujer sanó gracias a la fe que tenía. Yo sé que Él puede sanarme. Y se esforzó. ¿Cuántos pisotazos, cuántos codazos recibió para llegar? ¿Quién sabe? Pero no le importó, y era una mujer enferma, y no le importó todos los codazos, aventones y lo que fuera, hasta que llegó, tocó a Jesús y sanó. La fe y la confianza de esta mujer le alcanzaron el milagro de la sanación. La fe de esta mujer, pero en la niña estaba muerta. Esa niña no tenía fe, ya estaba muerta. Entonces, ¿por qué la sana Jesús si esa niña ya estaba muerta y no tenía fe? Pero premió la fe de su papá. Qué importante es esto, qué importante, qué consolador debe ser para nosotros esta enseñanza, porque muchas mamás tienen hijos que ya se perdieron, tienen hijos que están inmersos en vicios, que están inmersos en pecados muy graves y no quieren salir de ahí, son presos voluntarios. ¿Cómo sacas a alguien de la cárcel si no quiere salirse? ¿Cómo quiere sacarlo? Por más que pagar a la mamá abogados, ¿cómo saca a la cárcel a un hijo que no quiere salir? Por eso hay muchos milagros que Dios no hace, porque está respetando la libertad de la persona. Pero hay otros que sí quieren salir, pero no han podido. Quieren, pero no pueden. Y se esfuerzan, pero no pueden. Y hay otros que están enfermos, lisiados en el cuerpo, en la mente, y quisieran tener una vida normal y no pueden. Quisieran, pero no pueden. Bueno, tenemos un consuelo. Si esos no pueden tener fe, Dios podría sanarlos a través de la fe de la mamá, a través de la fe del papá. Para Dios nada es imposible. ¿O acaso alguien tiene un hijo que esté en más problemas que la hija de Jairo? Porque la hija de Jairo ya estaba muerta. Si tu hijo está peor que un muerto, pues no creo, no se ha muerto. Estará mal, pero no se ha muerto. Y aún estando muerta, el Señor le ordena, solo le ordena, a ti te hablo, niña, levántate. Solo una orden, es que Él es Dios, por eso puede hacerlo así. Si yo lo hubiera hecho, a lo mejor me muero ahí diciéndolo y nunca se va a levantar esa niña, pero el que es dueño de la vida puede devolver la vida, y le puede devolver la vida a tu familia, y te puede devolver la vida a ti, le puede devolver la vida a tus hijos, verdadera vida. Una verdadera vida. Por eso, aunque Jesús tarda en hacer a veces los milagros, aunque Jesús se tarda, aunque pareciera que tu hijo ya se está muriendo, no importa. No importa hasta dónde lleguen las circunstancias, hay que saber esperar en Dios. Hay que saber esperar en Dios, hay que dejarlo a Él actuar. No podemos nosotros querer manipular a Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos, porque lo que nosotros pensamos no es lo que no es lo más conveniente para nosotros. A veces la podremos atinar, pero no siempre. ¿Recuerdan el testimonio de Gloria Polo, aquella dentista colombiana, cuando la mata un rayo y va al juicio, ¿verdad? Ella se da cuenta de lo que pasó con su sobrina. En ese tiempo ella había perdido la fe, y entonces a su sobrina cae en un no sé qué cosa que la quema. Quedó quemado la mayor parte de su cuerpo, estaba tirada en un hospital muriendo, porque era imposible tanta quemadura en el cuerpo que esa mujer pudiera vivir, una adolescente, una jovencita. Y entonces Gloria Polo, que había perdido la fe desde hacía muchos años y vivía en pecado, se mete a la capilla de la capilla que tenían en el hospital, va hacia el sagrario y le grita al sagrario: a ver, si es cierto que existes, muéstrate. Si es cierto que tienes poder, que no se muera. A ver si es cierto. No, retó a Dios. El problema es que Dios responda. Lo mejor es cuando no responde, porque ¿qué pasó aquí? Cuando responde aquí, ¿qué fue lo que pasó? La niña no se murió, pero como tenía casi el 80% de su cuerpo quemado,
pues no se podía mover, no podía caminar, la tenían que llevar en silla de ruedas, quedó sin cabello, el rostro todo desfigurado, y entonces pues la adolescente no aguantó, porque la llevaban a diferentes lugares y la gente la veía y se espantaba de verle cómo le había quedado el rostro y el cuerpo. Los niños hacían cara de ¡ay! ¡Qué feo quedó! ¡Qué fea estaba! Los niños hacían. ¿Qué pasó? Que se suicidó esa joven o adolescente, se suicida. Ahora sí puso en riesgo su salvación eterna. Si se hubiera muerto cuando Dios estaba permitiendo que se muriera, era más fácil que se salvara que cuando se suicidó. Dejen a Dios ser Dios. Dejen que Dios permita lo que quiere permitir y detenga lo que quiere detener. Tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios, sin estarle reclamando. ¿Por qué si le das un milagro a ese? Si esa persona ni va a misa, ni hace nada de las cosas de Dios, al contrario, es violento, es esto. ¿Por qué le das un milagro a él? Y yo que tanto te he pedido un milagro, no me lo quieres conceder. No lo retes. No lo retes. Vamos a poner un caso en esto. Por ejemplo, esa persona efectivamente es viciosa y es malvada en su corazón. Hace el mal a todas las personas que puede, pero a veces hace el bien. A veces, pero lo más que hace es el mal, pero a veces hace el bien. Cuando esa persona se muera y llegue con Jesús y diga: oye Señor, ¿cómo vas a permitir que me condenes si yo hice el bien? Poquito, pero hizo el bien. Poquito, pero lo hizo. Entonces el Señor le dirá: sí, por ese bien que tú hiciste, te pagué con este milagro. Ya no te debo nada, te pagué en la tierra. Entonces, no siempre conviene estar nosotros diciéndole: ay, ¿por qué tú no sabes? Mejor calladito se ve más bonito, dice la sabiduría popular. Calladitos se ven más bonitos. Hay que dejar a Dios ser Dios. Confiar, aunque no nos gusta lo que vemos, aunque no entendemos lo que pasa. Confía, porque tú no puedes ver, porque no puedes pensar como Dios piensa con sabiduría divina, y no puedes amar como Dios ama con ese amor divino. Jesús está dispuesto a resucitar a todos. Quiere que todos se salven, quiere que todos tengan vida. Puede resucitar a todos, te puede resucitar a ti, puede resucitar a tus hijos, es decir, hacerlos pasar a una vida verdadera, Y lo puede hacer ya sea por la fe de los hijos o por la fe de los papás. El Señor nos abarata la salvación lo más que se puede, actúa de acuerdo a nuestra conveniencia, pero no todo lo que queremos ni podemos, porque nosotros no somos Dios. Y no podemos entender ni podemos pensar como piensa Dios. Por eso tú puedes pedirle cosas, pero no le exijas las cosas como una demostración de su poder o una demostración de su amor. No le exijas. No le exijas nada de eso. No tiene por qué demostrarte. Y si te lo demuestra, te puede ir peor. Y si te lo demuestra, te puede ir peor. Quedaría uno confundido y quedaría uno avergonzado. Entonces no debemos de hacer estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. No le pides a Dios que te demuestre cuando ya te mostró cuánto te ama muriendo por ti en la cruz. Tal vez no nos guste ni lo que hace, ni en el tiempo que lo hace, ni la forma como lo hace. Tal vez no nos agrade, pero tenemos que aprender a respetar a Dios como es Dios, y tenemos que dejarlo ser como Él es. Nosotros no podemos darle lecciones a Dios de cómo es, como debe de ser Dios. No debemos de darle lecciones. Un pecado puede atrasar los milagros. Sí, un pecado puede atrasar los milagros. Una falta de fe puede anular los milagros, porque Dios no hace cosas inútiles. En algunos casos va a haber el milagro, sí, pero antes va a haber una guerra. Y en otros no la va a permitir. ¿Por qué? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Solo sabemos que a veces lo hace así y a veces lo hace así. Y nada más, lo sabemos. Sabemos que es por amor y nada más. No podemos saber por qué escoge ese camino. No podemos saber. Las ovejas saben por qué el buen pastor se las lleva caminando por cañadas oscuras. Tal vez no entiendan por qué por aquí. Pero el pastor es el que sabe.
Las ovejas son las que confían nada más y caminan, avanzan hacia donde el Señor las va llevando. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la fe y la confianza. ¿En qué? ¿En que se va a hacer tu voluntad? No. En que la voluntad de Dios es un bien para ti, aunque ahorita te duela, aunque ahorita te cueste, aunque ahorita no te guste. La voluntad de Dios para ti es lo mejor. No que Dios haga tu voluntad, sino que tú hagas la voluntad de Dios. Que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Por qué hace eso Dios? Pues solo Dios lo sabe. En el pueblo de Israel, Israel va a tomar un pueblo y Dios hace que llegue un enjambre de avispas enorme, atacan a la población, empiezan a morir gente y todos se van. No, nadie quiere vivir ahí porque no pueden acabar con la plaga de avispas que llegaron a ese lugar. Se va toda la gente y se acaba la bladera y llegan a tomar posesión del pueblo. Pero en otros, como en Jericó, no. Allá hay guerra. Ahí tiene que haber una guerra. ¿Por qué aquí no y allá sí? Mis hijos, no vamos a poder entender todo de Dios. Ahorita no lo podemos entender, pero cuando lleguemos al cielo, ya no nos va a importar. Así de que, ¿para qué estar pensando en cosas? Es mejor ahorita dejar a Dios ser Dios. No tratar de manipularlo porque no van a poder. Lo pueden intentar, pero nunca lo van a lograr. Jamás lo van a lograr, nunca lo van a lograr. Hay cosas que tienen su tiempo y hasta que se dé, y hasta que se cumpla el tiempo. A veces es muy doloroso, sí. Por ejemplo, Jesús en la cruz tenía que durar 3 horas en la cruz. Estaba escrito eso por Dios. 3 horas iba a durar en la cruz. Y cuando terminan las 3 horas, es cuando Jesús dice, todo se ha terminado. Llegó hasta el último momento, porque así fue el plan, porque así era el plan perfecto de Dios. No fue 1 hora antes ni 5 minutos antes. Cuando se cumplieron las 3 horas, Jesús entrega su espíritu. No se murió por falta de sangre, no, porque el que muere por ya falta de sangre y por todos esos problemas, solo exhala el espíritu al morir. El famoso es lo único que hace el que muere. Pero Jesús, antes de morir, ¿qué fue lo que hizo? Dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese todavía le sobraba vuelo, todavía podía hablar. Y como ya había terminado, entonces murió. Hay muchas cosas que hasta que termines algo, ahí está el milagro, pero tienes que hacer algo, tienes que terminar algo, tienes que perdonar algo, tienes que amar a alguien. Allí está el milagro, ya está el cheque firmado, tienes que pasar por él, pero para pasar por él tienes que hacer lo que a ti te toca y a otros se los da gratis. ¿Por qué? Sabe Dios. Esto es, a ti te lo da así porque así es como te conviene a ti. Aquel se lo regala porque así conviene a él. ¿Por qué? Eso no lo podemos entender. No lo podemos entender. El muchacho, los hijos que le dicen a la mamá, mamá, ¿por qué en el testamento le estás dejando la casa a este que es el borracho? Tú sabes que va a malgastar eso, la va a vender y se va a dedicar a tomarse todo eso hasta que eso, ¿para qué se la das a él la casa? Porque es su casa. Y si ella quiere la quema, si ella quiere la vende, si ella quiere la tumba, si ella, lo que ella quiera, es su casa. Se la quiere exponer con ese hijo, pues la quiere exponer. Y la quiso asegurar con aquel otro, pues la quiere asegurar, es su casa. Ella puede decidir porque es su casa. Ella puede decidir. ¿Los demás van a entender? No van a entender. ¿Por qué? Porque no son la mamá. Por eso no van a entender, porque ellos aman con amor de hermano que es inferior al amor de madre. Por eso no la van a entender. ¿Vas a entender a Dios? Imposible. Si no puedes entender el amor de una mamá, menos vas a entender el amor de Dios. Menos. ¿Qué nos toca? Confiar. ¿Por qué a este le regala? Sabe, pero si así era bien para él, qué bueno. ¿Por qué a mí me lo pone difícil? Sabe, pero si así vio que él que era lo mejor para mí, así sea. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios.
Tenemos que aceptar. Y abundarían milagros, mis hijos. Abundarían milagros, grandes milagros. Tal vez se verían, tal vez no se alcanzarían a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, hay la esperanza, aunque los hijos se nieguen a dejar el pecado, porque cuando ya se niegan a dejar el pecado, pues el Señor respeta libertades, pero puede utilizar la fe de la mamá, la fe del papá. Bendito Dios que todos tenemos esperanza, sea quien sea, tenga lo que tenga y le pase lo que le pase. Pero cada quien va a recibir según le convenga recibir, que es diferente de cómo le conviene a los que te rodean, incluso a los de tu misma familia. Por eso a algunos Dios les da de sobra y a otros parece que los limita. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada quien conforme le conviene recibir. Conforme le conviene recibir. ¿Qué nos vamos a llevar entonces para trabajar en esta semana? Pues hay que meditar, rumiar, vamos a decirlo así. Ya ven, sí saben lo que es rumiar. Ya ven, las vacas tienen 2 estómagos. Cuando es de día, están arrancando pasto, forraje o lo que sea, se lo tragan a un estómago, a uno. Cuando ese estómago se llena, se echan. Y entonces vomitan un pedacito de lo que se habían tragado en ese estómago y lo mastican, lo muelen y se lo pasan al estómago, al otro estómago. Por toda la noche, porque tienen el estómago lleno, por eso se llaman rumiantes. Se la pasan masticando toda la noche masticando, pasándoselo al otro estómago. Hay que hacer eso, rumiar esta palabra de Dios. Dios me va a dar conforme a mí me conviene, no conforme yo quiero, para que no nos sintamos lastimados con Dios. Dios le va a dar a tus hijos conforme a tus hijos les convenga. Y a los otros, a los amigos de tus hijos, a lo mejor se lo regala y a tu hijo se lo pone difícil. Solo Dios sabe por qué conviene más así. Solo Dios sabe, hay que masticar eso, hay que rumiarlo eso para no quedar resentidos con Dios. ¿Por qué le das a otros? ¿Por qué a Él tan fácil? Yo que voy a misa todos los domingos, yo que sirvo, yo que rezo el rosario, casi nunca viene y le das el milagro. Ese sí sanó, ese sí recibió, ese sí le fue bien. Dios le da a cada quien según le convenga. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Le da a cada quien según nos convenga, y si así lo permite Dios con nosotros, así es como a nosotros nos conviene. Si Dios te va a hacer un milagro, no va a ser en tu tiempo, ni va a ser en tu forma. Dios en ese sentido no se puede predecir. No podemos saber cómo le va a dar a los que están a un lado de nosotros, los que están a un lado de ti. No sabemos cómo les va a dar los milagros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué es lo que más les conviene. Simplemente por eso, porque no sabemos. Pero si queremos ver más milagros, abundar en milagros, hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Hay que pedir que aumente nuestra fe y hay que pedir que aumente nuestra confianza en Él. Hay que pedir, aunque esto a veces va a resultar doloroso, va a resultar difícil. Yo les platicaba de mi familia allá, de la familia de mi mamá, son de allá de Tampico. Entonces pues todos saben, en su familia todos saben nadar de una manera extraordinaria, son peces en el mar. Son peces. Mi primo cuando estaba chiquillo, unos 8 años, 9 años, andaban así en algún barco, en algún yatecito, se subía hasta el techo, brincaba y se echaba clavados en mar abierto, caían y tardaba un chorro para salir. Y cuando salía, pues le preguntaron, oye, ¿por qué tardas tanto en salir del agua? Y me dice mi primo, es que cuando entro al agua se me quedan allá afuera los calzones y hasta que los encuentro ya salgo. Ahí brincaba, sí, brincaba. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegó a eso? Mi tío, cuando estaba más chiquillo él, lo llevaba a la alberca desde el primer trampolín, lo cargaba de los pies y lo aventaba, y luego se aventaba él y lo ayudaba a salir.
luego de otro más alto, lo agarraba de los pies, lo soltaba, se oye bien feo, pero después era un pez en el agua. Después era un pez. Ya no había altura que le diera miedo. Yo no sé cómo le hacía, y además aprendió a durar muchísimo tiempo sin respirar, aguantaba muchísimo tiempo bajo del agua. Esto es claro que esa es una manera bastante cruel, ¿verdad? Hay otras maneras de hacer lo mismo, no se necesita llegar a ese extremo, pero hay cosas, Dios es el que sabe qué es lo que nos conviene. A lo mejor alguien le dice: Señor, enséñame a nadar, y lo avienta a la alberca, y pataleas y manoteas, y la mayoría sale. ¿Por qué? Pues porque sale, porque si no se ahoga, no sabemos. A otro a lo mejor le pone un chalequito y lo pone, cada quien, solo Dios sabe lo que va a hacer, y tenemos que estar bien agradecidos con lo que decide darnos y la forma como nos lo da, y agradecidos si le da a otro y en la forma como se lo da, aunque lleguen ataques por dentro de envidia, celos, coraje, sensación de que es injusto, yo que tanto lucho y a aquel sí le das y a mí no me das, este lo trabaja, yo no trabajo. Deja que Dios le dé a todos como Él lo tiene pensado y medido. Eso al final verás que valió la pena y vas a disfrutar en grande, como mi sobrino, que después, expertos nadadores, expertos, al grado tal que después se divertían. Agarraba, ya con el consentimiento, quién sabe qué pasaría antes, ¿verdad? Pero amarraban a mi primo de las manos, lo amarraban de los pies y lo aventaban en mar abierto y nadaba. ¿Qué hacían? No sé, pero nadaba con manos y pies amarrados. Bueno, ¿cómo le hizo? No sé. ¿El método fue bueno? No sé decirles, eso sí no ve cómo lo hizo. Lo otro sí sabíamos, pero de esto ya no. Dejen a Dios, dejen que Dios, aunque nos parezca medio difícil y todo, Dios piensa con amor. Mi tío no, porque mi tío no era Dios, pero Dios sí es Dios, y Él sabe pensar con sabiduría divina y amor divino. Hagan un acto de confianza, de abandono en Dios. Pidan esa fe grande y esa confianza total en Dios, de que si Dios te lo pone así, es porque así conviene por ahora. Tal vez mañana cambien todo, pero por ahora así conviene, y no van a quedar resentidos ni lastimados con Dios. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.